Buen día para todos, espero que se encuentren bien. Estamos dando inicio a una nueva cápsula de conversación del CUR y nuestra invitada de hoy es Loreto Aguilera. Bueno, ella es terapeuta ocupacional, es docente de la Universidad Austral de Chile, que pertenece al Instituto de Aparato Locomotor y Rehabilitación, y también tiene, digamos, dentro de sus funciones ciertas actividades tanto académicas como profesionales en el CUR, en el Centro Universitario de Rehabilitación, así que nos gustaría también conocer un poco al respecto y conversar de temáticas que son relevantes tanto para la población en general, nuestros usuarios del CUR, estudiantes de terapia ocupacional, de kinesiología o de salud en general también, distintas áreas. Así que, buenos días, Loreto, ¿cómo estás? Hola Cristian, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también, todo bien. Muchas gracias por la invitación a estas cápsulas No, de nada, del gracias. CUR. Gracias a ti también por participar, digamos, haber estado dispuesta a querer participar en estas cápsulas. Bueno, tú como docente de la universidad, digamos, del Instituto Prato Locomotor y Rehabilitación, tienes funciones que están relacionadas al curso, ¿cierto? Me gustaría saber cuáles son las principales funciones que tienes tanto docentes como profesionales en el curso. Bueno, específicamente, bueno, ahora actualmente con el tema de la contingencia no estamos trabajando presencialmente en el CUR, pero en un año, entre comillas, normal, nos dedicamos, o yo específicamente trabajo una jornada a la semana en el CUR, atendiendo usuarios, en conjunto a la atención que pueden brindar los estudiantes de cuarto año, en prepráctica. Y además estamos realizando evaluaciones relacionadas al IVATEC, que es la evaluación de discapacidad que está haciendo COMPIN, y eso también lo estoy realizando una vez a la semana en el CUR. Ah, perfecto. O sea, un rol digamos, de tutoría en campo clínico en esta asignatura que es de prepráctica con estudiantes de cuarto Ujú. y aparte estas evaluaciones o valoraciones, digamos, de discapacidad que en el fondo eso es como bajo como algún convenio con la COMPIN, ¿o no? Efectivamente, sí, tenemos un convenio entre el Instituto de Aparato Locomotor y la Compino, la Seremia de Salud en realidad, que establecimos a principios del año pasado. Y hemos estado realizando evaluaciones también periódicas de discapacidad en conjunto a la Compino. Ah, muy bien. Bueno, y en este ámbito de la docencia clínica, digamos, para pasar después directamente al tema de la evaluación de discapacidad, eh, me gustaría también que nos pudieras contar las áreas de desempeño que tienen los terapeutas ocupacionales en el ámbito de la atención de rehabilitación física, digamos. ¿Cómo ustedes se distribuyen o cómo te distribuyes en cuanto a los tipos de atención en el curso? Porque me parece mucho que trabajan varias colegas, digamos, en el curso. Cuéntanos un Sí, poco. actualmente somos tres terapeutas ocupacionales que estamos distribuyendo nuestras horas, tratamos de que sean, ojalá, durante toda la semana para que no centrar todas las atenciones en un mismo día. Y las áreas en las que estamos desempeñándonos específicamente es en el área de neurología, atención a usuarios que tienen diagnósticos neurológicos y vienen derivados de neurología, y también nosotros le denominamos el área más de traumatología, ¿ya? O músculo esquelético, como también lo denominan ustedes. Y ahí, claro, tenemos un convenio con traumatología del hospital base y vienen usuarios derivados desde allá. Igual atendemos usuarios por consulta espontánea. A veces los mismos usuarios que se atienden en el curso con kinesiología, también algunos han consultado directamente y nosotros los estamos atendiendo por esta vía, como más espontánea. Ah, perfecto. Bueno, cuando hablamos de pacientes con trastornos neurológicos, generalmente se hace referencia a personas que han sufrido algún accidente cerebrovascular, ¿cierto? Una enfermedad de Parkinson, puede ser enfermedad de Alzheimer, digamos ese tipo de cuadros, Exacto, básicamente. sí. O a veces también usuarios con secuelas de TEC, traumatismo encefalocraniano, pero principalmente son son los diagnósticos, más enfermedad de Parkinson y secuela de accidente cerebrovascular. Perfecto.
Bueno, entonces ahí se dedican tanto al área física como al área neurológica y se distribuyen ustedes, digamos, las funciones dentro de las atenciones. Claro, a veces según disponibilidad del tiempo y otras veces también de acuerdo a la expertise. Hay algunos de nosotros que probablemente tenemos más formación en un área que en el otro. Ya. Bien, ahora me gustaría también que nos pudieras contar tanto también para informar a a las personas que nos están viendo, las personas de la comunidad que nos están viendo también en esta cápsula, que conversemos referente a la evaluación de discapacidad. En este convenio que tienen con la COMPIN, ¿de qué se trata esto y cómo funciona más o menos este mecanismo de evaluación? Ujú. Bueno, todo parte desde el punto de vista más teórico, un poco quizá engorroso de explicar, pero igual es importante que la comunidad lo entienda, que tiene que ver con el nuevo concepto, en realidad no tan nuevo, pero un nuevo concepto de discapacidad que nosotros como profesionales del área de la rehabilitación utilizamos. A veces pasa mucho que los usuarios se complican un poco por los diagnósticos, que se entiende, ¿ya? Por ejemplo, usuarios con diagnósticos neurológicos y que generan un poquito de ansiedad por el tema de la recuperación, ¿ya? Pero es ahí donde también, en contribución con la COMPIN, trabajamos a través de la evaluación del funcionamiento. Es decir, cómo estas personas con algún tipo de diagnóstico o algún tipo de discapacidad podrían tener dificultades para poder funcionar en el ambiente en que se desenvuelven, ¿ya? Y eso es lo que finalmente se evalúa a través del IPADEC, que es este instrumento de valoración de desempeño en comunidad, ¿ya? Ahora, este IBADEC lo estamos aplicando también 4 terapeutas ocupacionales en el CUR y para eso tuvimos que capacitarnos para poder realizar esta evaluación con usuarios que vienen derivados desde la COMPIN o a veces también por consulta espontánea o los mismos usuarios que atendemos en el CUR. Ah, muy bien. Bueno, entonces, en esa lógica, ¿cómo podríamos orientar la discapacidad para poder entenderla de manera general, con una perspectiva más actual, como dices tú? Claro, actual, digamos, año del 2010 o probablemente mucho antes, del 2010, se incorpora este concepto de discapacidad a la ley en Chile, ¿ya? Pero probablemente un concepto mucho más antiguo que ha sufrido harto eh, impasse a nivel histórico. O sea, antes, por ejemplo, yo creo que muchos sabemos que a las personas que te presentaban algún tipo de discapacidad los encerraban, entre comillas, en centros de larga estadía, algunos ni siquiera se podían incorporar a la sociedad. Hoy en día la idea es poder que las personas puedan lograr el máximo de funcionamiento dentro de la comunidad. Y eso es lo que se espera. El concepto de discapacidad hoy en día tiene hartos factores de por medio que no solamente están relacionados a un diagnóstico. ¿Ya? No significa que una persona que tiene un diagnóstico X va a tener discapacidad necesariamente, sino que es cómo ese diagnóstico interactúa con la participación que tiene él o la persona en la comunidad, qué tanto los factores ambientales a veces contribuyen a que esa persona pueda participar o deje de participar. La pregunta aquí es cómo yo puedo funcionar dentro de mi comunidad. A veces, como decíamos, sin tener necesidad de tener un diagnóstico tan grave. A veces, por ejemplo, así poniéndome un ejemplo de mí misma, no sé, a mí me cuesta, por ejemplo, manejar sin lentes. ¿Ya? Eso podría ser también un problema de cómo yo funciono en mi comunidad. O sea, necesito de mis lentes para poder manejar o necesito de mis lentes para poder hacer una clase. Y no necesariamente tengo un diagnóstico tan grave, pero necesito de una ayuda técnica, en este caso, de un producto de apoyo para poder desenvolverme. Ah, perfecto. Sí, estuve leyendo un poco algunas cosas para poder hacerte la entrevista y ahí me encontré con estas clasificaciones o nuevas definiciones referentes a discapacidad. Y Ujú. claro, y al final, bueno, todo esto también tiene que ver, me imagino, o lo entiendo, digamos, con ciertos acuerdos internacionales para poder ir alineando las visiones, ¿cierto?, desde el punto de vista de la salud, de la rehabilitación y la discapacidad. Y bueno, yo ahí me encontré que el año 2001 hubo un cambio de concepto básicamente porque cambió la clasificación internacional referente al ámbito de la discapacidad. Porque antiguamente Ujú. me acuerdo que había una clasificación que era la clasificación internacional de enfermedades, de discapacidad y de minusvalía.
y eso cambió después a la conocida como CIF hoy en día, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Salud y la Discapacidad, con esta orientación que planteas tú, que es desde una perspectiva de desempeño en la comunidad, ¿cierto? Cómo una persona se desenvuelve en su contexto, ¿cierto? Dadas sus características personales y su entorno, ¿cierto? Algo así se podría como Exacto, entender. exacto. Por lo tanto, eso es dinámico, ¿o no? Esto es cambiante porque, por ejemplo, ahí tú dices que tienes una dificultad propia para conducir con lentes, Sin lentes. pero para una entrevista, por ejemplo, lo haces sin lentes sin problema, digamos, por lo tanto, el concepto de discapacidad es dinámico dependiendo de la situación, digamos, del entorno y el contexto. Por lo tanto, no es algo tan certero, digamos, si yo tengo esta condicionante y yo soy así, digamos. Me imagino Exacto. que. Sí, lo Bien, que dices tú es súper cierto, porque claro, antes se hablaba de minusvalía, como dices tú, y de hecho todavía muchas personas hablan de minusvalía. Incluso los mismos usuarios de repente se refieren a sí mismos como minusválido, que en realidad uno va corrigiendo con la intervención, pero claro, el 2001 inicia este concepto, esta clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, en donde ya el centro no es el diagnóstico, que es lo que hablábamos recién. No es que yo tenga un diagnóstico y soy discapacitado, sino que es justamente esta interacción que existe entre el ambiente, entre mí como persona, entre mis factores protectores. A veces puede que yo tenga también, no sé, mejor resiliencia que otras personas y eso me permite poder enfrentarme a esta sociedad o a este contexto físico y también social. claro, perfecto. Bueno, entonces ahí también me imagino que todo este cambio de la orientación y la visión del ámbito de la discapacidad y la rehabilitación también tiene como este foco apuntando a la igualdad de derechos esenciales de las personas, digamos, porque si hablábamos de minusvalía, significa que una persona era menos válida que otra y también no había una igualdad de oportunidades y cosas. Me imagino que también apunta también a eso esta valoración de desempeño en la comunidad con el IVADEC, ¿cierto? Y que las personas también puedan tener tanto este registro, digamos, como la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad chilena, digamos. Cuando hablamos de IVADEC y la COMPIN, em, una persona, por ejemplo, que se encuentra en una situación de discapacidad permanente, la persona encuentra de que tiene em, esta discapacidad permanente y quisiera ser parte del Registro Nacional de la Discapacidad para poder optar a ciertos derechos también. ¿Cómo funciona, digamos, este proceso para poder realizarme estas valoraciones que ustedes realizan? Bueno, hay varias vías de ingreso, Cristian, pero bueno, específicamente los usuarios que se atienden en el CUR, lo que hacen es dirigirse primero a la COMPIN, ¿ya? La COMPIN inicia el trámite y ellos nos derivan a nosotros, pero la vía más o menos como regular que se utiliza es que el usuario siempre tiene que tener él el interés de iniciar esta evaluación. De parte él o el cuidador en caso de que la persona no pueda realizarlo por sí mismo. Generalmente lo que hace el usuario es asistir a un consultorio, a un CESFAM o como les decía yo, a la COMPIN, ¿ya? Inicia el trámite y desde ahí, más o menos siguiendo con la línea del CUR, nosotros generamos un expediente de discapacidad que se denomina. En eso se incluye el IVADEC, que es la aplicación de este instrumento de valoración de desempeño en comunidad, que es una entrevista en que el usuario autorreporta ciertas dificultades que presenta para hacer ciertas actividades. No acuerdo en este momento la cantidad de actividades que uno pregunta, pero demora más o menos unos 45 minutos en aplicarse. ¿Ya? En relación a eso, a ese instrumento, arroja un porcentaje de discapacidad que podría presentarle el usuario. ¿Ya? De acuerdo al grado de dificultad que tiene para realizar estas actividades, una vez que se arroja el resultado, además de todo lo que contiene el expediente de discapacidad, que incluye una evaluación biomédica funcional que se denomina, además de un informe de redes de apoyo, por eso también es tan importante la parte contextual, o sea, dónde vive el usuario, cómo vive, en qué se desenvuelve, cómo se mueve la comunidad. Se envían estos expedientes
Y la COMPIN genera una comisión médica en donde en conjunto a otros profesionales del área, tanto médicos como otros profesionales de discapacidad, acreditan finalmente si este usuario presenta ese grado de discapacidad o no. ¿Ya? Eso se discute como en una reunión, por así decirlo. Y luego de eso se aprueba o se rechaza, por así decirlo, la credencial de discapacidad. Se emite una copia al usuario a su domicilio y el otro llega al registro civil. Y en el registro civil queda esta base de datos de que el usuario pertenece o no pertenece a este registro de discapacidad. Perfecto. Bueno, y al final, entonces, al realizar este procedimiento donde se toma el IVADEC y los otros trámites, en el fondo es para poder estar dentro del Registro Nacional de Discapacidad y poder optar también a tanto los derechos que se otorgan, digamos, a nivel nacional en todas las líneas. Sí, tú dices un concepto súper importante, el derecho, porque a veces hablamos de beneficios, pero efectivamente son derechos a los que debe optar un usuario que cuenta con esta situación de discapacidad, como dices tú. Claro, yo creo que igual eso también normaliza bastante desde un foco más cuantitativo, por así decir, o un poco más objetivo, porque me recuerdo que antiguamente, o sea, antes del 2010, em, cuando una persona sentía que necesitaba o presentaba una situación de discapacidad, me acuerdo que asistía a la COMPIN, por ejemplo, y había una persona, un especialista, por decir, o no sé, un médico, fisiatra o quien sea, y probablemente como que miraba al paciente o a la persona y hacía un análisis bastante subjetivo de acuerdo a su apreciación visual, digamos, de la situación de discapacidad que tenía, el porcentaje, sin considerar los factores contextuales, ¿cierto? Dónde se desempeña, cómo vive, qué hace, qué no hace. Y probablemente eso también hay un sesgo, digamos, importante a la hora de poder, digamos, definir como el nivel de discapacidad o desempeño en la comunidad de la persona. Solamente lo veían como por falta de segmento, falta de funciones corporales, básicamente. Sí, efectivamente. Y yo me acuerdo de esas evaluaciones antiguamente, efectivamente, usualmente lo debía llenar un médico, ojalá especialista, y además de completar ciertos datos generales, se hacía una evaluación nosotros la evaluación de Bartel, que es como una evaluación que mide la independencia en ciertas actividades, pero como dices tú, era bastante subjetiva, o sea, finalmente era la apreciación que tenía solamente el especialista, pero sin considerar la apreciación que podía tener el mismo usuario, que es probablemente lo más importante, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahí, resumiendo un poco, de acuerdo a lo que tú nos estabas comentando, también para que quedemos todos claritos también en la casa, hay un proceso que es de valoración o validación o certificación de las personas en situación de discapacidad que voluntariamente quieren estar en el Registro Nacional de Discapacidad, ¿cierto? Estos voluntarios. Y que para eso tienen que realizar un trámite presentando distintos documentos, ¿cierto? Entonces tú decías que uno de los documentos era el informe biomédico funcional, que lo puede hacer un médico, en este caso un terapeuta ocupacional o un kinesiólogo, dependiendo también las situaciones donde se den. Aparte necesitamos un informe de red de apoyo, ¿cierto? ¿Eso lo hace solo un trabajador Un social? trabajador social. Sí. Que eso en este caso en el sistema público, en un CESPAM, por ejemplo, lo puede hacer el equipo del CESPAM, o en este caso en el CUR, COMPIN tiene su equipo para poder realizar ese tipo de informes. Y también el otro informe que en el fondo es el que determina, en este caso, la situación de discapacidad, la severidad, los porcentajes, los índices, Exacto. cómo se desempeñan las personas, es con el IVADEC-CIF, ¿cierto? Que es este instrumento, como dices tú, de evaluación de desempeño en la comunidad, que es lo que toman, que es el que toman ustedes en el CUR, en este caso. Y con esos documentos me imagino que habrán otros también de identificación, fotocopia de los carnets, digamos, certificado de nacimiento, esas cosas, residencia, que son los típicos que se piden siempre para poder tener un mayor control. Se envía a la Compin y Compin analiza eso y evalúa si que está coherente la información y ahí se Dentro de procesa 25 días hábiles, es como el promedio 25 que días se hábiles. espera. Sí. Sí, y ahí se aprueba, digamos, y
inscribe a la persona en el Registro Nacional de Discapacidad y, como decías tú, después se le hace llegar vía correo de Chile la credencial a su casa. Y esa credencial Ujú. certifica que está en la... Sí. Ah, Sí, perfecto. hoy en día se ha adecuado un poco con la contingencia al tema de los instrumentos. Se están casi todos generando vía online. Ya. Y de hecho se acotaron bastante por ejemplo, el informe biomédico antes tenía como 7 hojas, ahora son 2 o 1, no estoy segura, pero se han ido acotando un poco los trámites y los procesos para evitar esto de que el usuario vaya a un lugar, después vaya al otro. La idea es como que este proceso sea más simple para el usuario y no tenga que estar con tantos viajes. Ah, perfecto. Bueno, entonces si las personas quisieran, acá en Valdivia, por ejemplo, en la región, y que pertenecen, digamos, a esta red, que no están dentro de la atención primaria de salud o en la red asistencial, quisieran, digamos, acceder a este registro, tendrían que ir a la Compin y la Compin puede que los derive con ustedes al CUR. Sí, una opción es, es la Compino, o la otra es el CESPAN donde se atienden o están inscritos. Ya, perfecto. Sí. Aprovechar de hacer un comentario, Cristian, respecto a eso. Aparte de esto que hablábamos de que los usuarios tienen ciertos beneficios o ciertos derechos para poder, o sea, una vez inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad, otro punto importante de que se haga este proceso, que se inicie este proceso, es que se generan bancos estadísticos o bases de datos en donde de alguna manera permite poder generar políticas públicas para que los usuarios en situación de discapacidad tengan más acceso a más beneficios. ¿Ya? O sea, el hecho de que hoy en día los usuarios tienen más acceso a beneficios es por lo mismo, porque se ha ido aumentando el porcentaje. Antiguamente se hablaba de un porcentaje súper bajo de personas en situación de discapacidad y en la última encuesta de discapacidad que se realizó se determinó que había un 20% de personas en situación de discapacidad y probablemente muchas más. Entonces es importante poder generando esta instancia y que el usuario se vaya inscribiendo una vez que consideren que tengan algún grado de discapacidad. Sí, perfecto. Eso igual es importante. Sí, igual estuve estudiando eso también para esta entrevista. Y ahí estaba mirando, claro, que antiguamente, o hace un par de años atrás, había un porcentaje como del 12,1% de personas con discapacidad. Y en esta encuesta nacional que hizo el Senadi hace el 15, 2015, salía el 20% y Valdivia 23%. por sobre O sea, el promedio. sobre la media, digamos, a nivel nacional. Interesante eso, porque eso también permite cómo orientar eh, una ciudad en general y una región que sea accesible o inclusiva, desde el ámbito urbano, de la arquitectura urbana, desde todos, digamos, los accesos y que sean con igualdad de oportunidades. De todas maneras. Así que, genial. Y desde el punto de vista de la rehabilitación, también me imagino que ustedes tienen que orientarse también con esta perspectiva distinta, digamos, después de estos cambios que han existido desde las definiciones para adelante, digamos. Me Ujú. imagino que ustedes como, más o menos, cómo lo dirigen desde el punto de vista de la terapia ocupacional en los sentidos de la rehabilitación, ya sea física o neurológica. No es solamente, me imagino, que sea solamente realizar algún tipo de movimiento funcional, sino que me imagino que le darán algún sentido, que tendrá también vinculado a sus características personales. Me gustaría igual nos contaras un poco al respecto, más o menos cómo lo orientan Claro. ustedes. Sí, como hablábamos anteriormente, la discapacidad tiene hartas aristas, no solamente, como decíamos, el diagnóstico, sino que también hay otros aspectos como el grado de participación que tiene el usuario, ¿cierto? En un contexto, estos factores contextuales, pero también el nivel de actividad o cómo se desempeñan sus actividades el usuario. Y claro, nosotros como terapeutas ocupacionales nos enfocamos justamente en estas distintas aristas que tiene la discapacidad. A veces el hecho de poder modificar el ambiente en que vive el usuario, físico o social, permite que el usuario pueda participar más de sus actividades. O el hecho de que los factores personales, por ejemplo, a veces usuarios que se encuentran en una situación un poco de estrés o que estén viviendo un duelo producto de esta misma patología o de este mismo diagnóstico, ¿cierto? Hace que la motivación que presente para poder desempeñarse sea menos. Entonces, tratamos de poder evaluar cuáles son estos factores que se encuentran disminuidos en el usuario y poder intervenirlo. Y también poder determinar cuáles son los factores protectores que tiene el usuario para poder potenciarlos más todavía. Entonces,
Efectivamente, en el CUR tratamos de, o no solamente en el CUR, sino que la terapia ocupacional trata de enfocarse justamente en esto y no atacar, entre comillas, la patología en sí, sino que tratar de intervenir los demás factores que están relacionados a la discapacidad. Ah, muy bien. No, perfecto. Bueno, y aparte, también me imagino que han tenido que modificar los abordajes o las atenciones de los pacientes mediante telerehabilitación, digamos, mediante un mecanismo virtual para poder comunicarse y para poder atenderlo. ¿Y cómo lo están haciendo ahí? Sí, la verdad es que todavía no nos hemos formalizado completamente, pero estamos en proyectos de poder realizar algunas actividades. Obviamente no es lo mismo que hacerla de manera presencial, y eso se entiende, pero estamos tratando justamente una de las áreas que probablemente van a abordar con otros colegas la próxima semana, con Karina y Alejandra, que es el tema del el uso productivo del tiempo libre. Ya nos hemos dado cuenta y hemos podido rescatar que hoy en día pasa que muchos usuarios, incluso a veces dejan un poco de lado todo esto, esta situación de discapacidad, y se centran más en que están así a realizar actividades, que se ven en su casa envueltos por esta situación de aislamiento, entre comillas, social, y que no están realizando muchas cosas. Entonces, la idea es hoy en día poder abordarlo a través de actividades grupales, que es lo que más se ve disminuido el tema de la, del poder sociabilizar. Y también yo particularmente estoy realizando algunas videollamadas o telemedicina a través de los hoteles y rehabilitaciones, ese es el concepto. A través de ciertas atenciones con frecuencia, al menos semanal, con algunos usuarios del CUR, en realidad con los que yo al menos estaba atendiendo. Pero la idea es abordarlo a través de actividades más grupales, a realizar actividades más sociales, ¿ya? Porque la idea es poder fomentar el uso productivo del tiempo libre. Ya, muy bien. Bueno, hoy estuvimos conversando con Loreto Aguilera, ella es terapeuta ocupacional, ¿cierto? Que docente de la Universidad Austral de Chile, que está adscrita al Instituto de Aparatos Locomotor y Rehabilitación, y nos comentaba respecto a al funcionamiento tanto del ámbito de campo clínico, de la docencia clínica en el CUR, como también este convenio que es que está vinculado a la COMPIN, ¿cierto? Para poder realizar estas evaluaciones de desempeño en la comunidad de las personas referentes a la discapacidad para obtener su credencial del Registro Nacional de Discapacidad. Así que agradecemos tu tiempo, Loreto, y que sigan, digamos, avanzando de esta forma y poder contribuir, digamos, al empoderamiento tanto desde el punto de vista de la discapacidad y la rehabilitación, Mm. como a las orientaciones en el desempeño, digamos, porque en el fondo el ámbito ocupacional también, independiente de lo que sea, ya sea laboral, sea recreativo, educacional, lo que sea, es lo que le da el sentido también a la persona, me imagino, en su desarrollo, en su diario vivir. Y Ujú. probablemente ahí ustedes tienen un rol educativo también y que lo enfocan en el ámbito que sea propositivo, positivista, digamos, para que la persona se pueda dirigir desde una perspectiva mucho más activa, que sea con una mejor calidad de vida, que sea con un mejor desempeño en la comunidad y en el fondo una mejor salud también. Así que yo creo que es parte importante dentro de los equipos de rehabilitación y de salud. Así que te agradecemos, te agradezco, Loreto, por participar en esta cápsula. Bueno, extrañamos nomás también la participación de Cristian Ester, que nos iba a acompañar, pero hubo unos problemas de conectividad. Hay un temporal más o menos importante hoy en día. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, Cristian, igual te agradezco mucho la invitación, el que nos podamos comunicar de esta manera. Y bueno, dejar la invitación o ofrezco la posibilidad de hacer de repente otras cápsulas con otros temas vinculados a la terapia ocupacional o a la discapacidad o otros que puedan surgir. Entiendo que prontamente igual van a tener otra entrevista con otras colegas, así que igual dejar abierta esa posibilidad de seguir comunicándonos así, ¿ya? Así que muchas gracias y espero vernos pronto. Sí, genial. Bueno, gracias a ti. Sí, este tema de las cápsulas ha ido como creciendo de a poco
Así que de todas maneras sería bueno también poder continuar con otro tipo de esas conversaciones en otras temáticas que sean de interés también para la comunidad. Así que, bueno, cerramos esta cápsula entonces y dejamos también invitada a la comunidad o a las personas que están viendo esta cápsula que cualquier consulta o duda que tengan al respecto, tanto de las atenciones en el CUR como de las temáticas que estamos conversando, las puedan realizar por mensajes en las redes sociales y nosotros estaremos respondiendo todas sus inquietudes. Así que nos vemos, Loreto. Chao a todos también, que Chao, estén bien. nos vemos. Adiós.